Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si tú eres un amante de Dios, si tú amas la palabra de Dios, si tú eres un cristiano, te invito a que escuches mi historia. Soy Manu Pereiro y durante muchos años yo negué la existencia de Dios, porque había tenido un accidente como a los 12 años que me había dejado prácticamente paralítico. En esos años mi única ocupación era estudiar y demostrar que Dios no existía y que todo era un invento del hombre. Por años hice dudar a muchas personas sobre sus creencias, porque mis argumentos eran muy sólidos y esas personas, la mayoría, no tenían un profundo conocimiento de las Escrituras. Pero un día me dije a mí mismo: Manu, siempre negaste a Dios, pero nunca leíste su palabra. Lo correcto sería que leas su palabra y luego, con más argumentos, tomes una decisión. Entonces comencé a leerlas desde la página 1, es decir, desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22-21, porque yo creía que era un libro como uno acostumbra a leer todos los libros. La obra de misericordia y perdón de parte de Dios recién llegó a mi corazón endurecido en el libro de Juan, donde descubrí el amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir este registro bíblico que cambió mi vida para siempre. Te pido que me acompañes al libro de Juan, en el capítulo 7, y comenzando a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Realmente hasta el día de hoy, que eso ocurrió hace más de 40 años, al leer todo este contexto me emociono y me maravillo. Ese contexto, el amor y la misericordia del Señor tocó mi corazón. Esa noche, llorando, le pedí perdón a Dios por habernos negado durante tantos años. Esa noche, en sueños, vi venir al Señor Jesucristo hacia mí. Yo estaba acostado y a medida que se acercaba yo lloraba y le pedía perdón, y Él con los brazos abiertos me decía que todo estaba perdonado. Y al mismo instante Él se iba acercando hasta que entró en mi pecho. No puedo relatar la maravillosa sensación que tuve en el mismo instante que Cristo entró dentro mío. Ese fue el renacer, ese fue el recibir el don del Espíritu Santo. No quiero ahondar en este tema porque es muy personal y no quiero transmitir un evangelio de sensaciones o de emociones, porque Dios trabaja con cada persona de manera individual. Esa es mi experiencia. Lo único que puedo decirle es que ese momento, ese instante, fue de una plenitud y un gozo increíble y imposible de describir.
No lo puedo describir y lógicamente no lo volví a vivir porque ese momento es único e irrepetible. Ahora bien, después de haberle pedido perdón a Dios y haber tenido todo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a partir de ese momento me dediqué con pasión a estudiar la palabra de Dios y descubrí dos cosas que me marcaron a fuego en mi vida. La primera está en el libro de Romanos. Quisiera que me acompañes, por favor, a Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se puede y es imposible tener la fe de Jesucristo si uno no lee, estudia y reflexiona la palabra de Dios. Y lo segundo que descubrí es que empecé a encontrar unas aparentes contradicciones, lo cual era imposible que ocurriera, porque la palabra de Dios da testimonio que el autor es Dios y por lo tanto no pueden existir contradicciones. Por favor, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la maravillosa palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si todo lo revelado y todo lo predicho fue traída por la voluntad de Dios, no pueden existir contradicciones. La palabra profecía significa todo lo predicho y todo lo declarado. La primera contradicción aparente la descubrí en el libro de Mateo. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 12 y comenzando a leer desde el versículo 39 en adelante. Él respondió, Jesucristo, y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo lo expresa claramente, que la señal que él daría, que confirmaría que él era el Mesías, era similar a la del profeta Jonás. En este caso, Jesucristo debería estar 3 días y 3 noches muerto. ¿Por qué 3 días y 3 noches? Porque según la ley judía, una persona era declarada legalmente muerta cuando habían pasado 3 días y 3 noches que él había sido sepultado. Por esa razón, Jesucristo resucita a Lázaro al 4º día, para demostrar una vez más que Lázaro estaba muerto, legalmente estaba muerto, y Jesucristo lo resucita. Ahora bien, ¿qué nos enseña la tradición? Que Jesucristo murió un día viernes y resucitó un domingo por la mañana. Y si nosotros nos adherimos a esa doctrina, no tenemos los 3 días y las 3 noches. ¿Se dan cuenta? Esa fue una de las primeras contradicciones que a mí me llamaron poderosamente la atención y empecé a investigar. ¿Cuál es la respuesta? Que Jesucristo no murió un viernes, sino un miércoles. Y lo dice claramente la palabra de Dios, pero para eso hace falta estudiar la precisión y exactitud de la palabra de Dios. Se nos enseñó también, e inclusive existen pinturas de Jesucristo crucificado acompañado por 2 personas, más cuando la palabra lo expresa claramente que murieron con Cristo 4 personas y no 2. Observen esta otra aparente contradicción refiriéndose a Judas, el traidor. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 27, y en el versículo 5 dice: y arrojando Judas las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora vean lo que se escribió en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas,
después, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cuál es la verdad? ¿Judas se ahorcó o se partió por la mitad? Busqué respuesta en cientos de iglesias, entre comillas, y descubrí que ellos sabían menos que yo. Todas estas cosas me motivaron a estudiar y encontrar respuesta, porque yo entendía que si Dios nos había dado su palabra, no podían existir contradicciones. Después de más de 30 años de estudio, de comunión e investigación de la palabra de Dios, descubrí que las aparentes contradicciones se encuentran en nuestro entendimiento por no leer, estudiar con precisión la palabra de Dios, o porque hay un error en la traducción, ya sea adrede o por ignorancia. Con el objetivo de dar a conocer la palabra de Dios correctamente dividida a todo el mundo, he creado un sitio web en donde explico con lujos de detalle todos estos temas, para que las personas, aquellas que deseen conocer la verdad de Dios y que necesiten respuesta a todos los interrogantes que tengan sobre esta vida, sobre la muerte, sobre el don de Espíritu Santo, etcétera, etcétera, reciban las respuestas correctas y no interpretaciones privadas. El conocimiento es poder, el conocimiento es organizador y genera confianzas y certezas. Dios ha creado un lugar maravilloso para que su máxima creación, el ser humano, viva una vida abundante, victoriosa y poderosa, como lo ha declarado el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Solo se puede lograr conociendo todos los derechos y todas las herramientas que Dios dejó disponibles y derribar de una vez y para siempre todos los argumentos y mentiras con los que ha inundado el mundo y a las iglesias nuestro adversario, el Dios de este mundo, Satanás. Te invito a que te anotes hoy mismo en el seminario La Abundancia de Dios. Debajo de este video encontrarás dos botones. Uno que te lleva a la inscripción al seminario de manera automática. Vos vas a poder acceder a todo lo que se ha descubierto y se enseña en ese seminario. Son más de 600 versículos que hemos estudiado y compartido para que tú entiendas dónde estás parado con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y en el otro botón, donde puedes solicitar más información sobre mí y sobre nuestro ministerio. Jesucristo expresó hace más de 2000 años. Por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es hora de que conozcas la verdad, la cual indica el camino y te lleva a la vida. Dios te bendiga y nos vemos en el seminario. Chao, chao.